No, pues lo que le han señalado a los miembros de la comitiva es que en los próximos minutos estaría despegando hacia Colombia y ellos están esperándolo o ya se dirigen hacia la base aérea allí en Belén para volver a Colombia. Nos cuenta Santiago Rincón, por favor, qué está pasando con el presidente Petro en Brasil, si regresa esta tarde al país, no estuvo en la clausura de la cumbre, no estuvo en la foto. Dice la sala de prensa de la Casa de Nariño, el presidente ha estado concentrado en el tema de las amenazas al fiscal, supuestamente por el ELN, que ya es un tema que trataremos más adelante, cómo está la situación. Silvia, saliendo del horno, la encuesta Inbamer a esta hora sobre desempeño del presidente Petro y preocupaciones de los colombianos. Sí, Jorge Alfredo, si le parece, arranquemos por el presidente Gustavo Petro. ¿Aprueba o desaprueba la gestión del presidente Gustavo Petro? El 61% desaprueba la gestión del presidente Gustavo Petro y el 33% aprueba la gestión del presidente Gustavo Petro. Fíjese que se mantiene igual porque, de acuerdo con esta encuesta, la Inbamer Poll, en junio, hace un mes exactamente, las cifras de aprobación y desaprobación del presidente Gustavo Petro eran exactamente las mismas, de 61 de desaprobación y 33 de aprobación. Se quedó igual, anterior, como decíamos, sí, señor, en el programa de J. Manuel, que decía, subió, bajó o se quedó igual. Sí, señor. ¿Qué? ¿33? 61% de desaprobación, 33% de aprobación. Antes de estas dos mediciones en las que el presidente Gustavo Petro queda exactamente igual, los resultados daban 57% de desaprobación y 35% de aprobación. Ya le voy a decir en qué mes era esto, porque tengo aquí apuntado abril. No sé si la encuesta Inbamer primero era trimestral y luego la volvieron mensual, pero ya le voy a confirmar esa cifra. Sí, señor. En efecto, en abril la desaprobación del presidente Gustavo Petro era 57, la aprobación 33. Luego, en junio, marca 61 de desaprobación, 33 de aprobación, y se mantiene igual para el mes de agosto. Es cada 2 meses, 61 desaprueba, 33 aprueba. Pero Jorge, ¿cómo están las cosas hoy? ¿Están mejorando o empeorando? Déjeme un instante, porque tengo a Martín Orozco de Inbamer, gerente de Inbamer, porque tengo una duda, Silvia. Si esta encuesta, si esta medición que usted acaba de leer, que deja igual al presidente en aprobación y desaprobación, mide el tema del escándalo del hijo. Entonces, es bueno saberlo. Martín, bienvenido a Voz Populi. Buenas tardes, Jorge, ¿cómo estás? Bien, señor, estamos con el poll de Inbamer, leyendo en este momento, nos contaba Silvia, 61 de desfavorabilidad o de, más bien, como usted nos ha enseñado a leerla, el de desaprobación al presidente Petro, y 33 permanece igual de la última medición. ¿Pero esto alcanza a tomar el escándalo del hijo del presidente Petro? Jorge, una aclaración muy importante para todos. Como lo decían ahora, esta encuesta la realizamos cada 2 meses. Sí. Y nunca buscamos un momento específico, ni bueno ni malo, para medir. Casualmente cayó lo de Nicolás en medio del campo. Entonces, hasta el 3 de agosto, desde el 27 de julio hasta el 3 de agosto, alcanzamos a hacer un poco más de 1000 encuestas. Sí. Y del 4 de agosto hasta el final del campo, que fue el 7, hicimos 430 más o menos, ¿cierto? Para un total de 1500. Okay. Entonces los resultados están consolidando las 1500 encuestas, que da, como usted bien dice, 33 de aprobación. Sí. Sin embargo, yo tengo la información separada porque pues para el análisis me parecía importante. Entonces, hasta el 3 de agosto, es decir, antes del escándalo, el presidente tenía 33.1% de aprobación. Sí. Y entre el 4 de agosto y el 7 de agosto tuvo el 31.1%. Quiere decir que el escándalo sí lo afectó, pero levemente, solamente 2 puntos. Y en el consolidado da 32.6%, que lo redondeamos a 33%, pues, para facilidad de lectura del informe. Ok, es decir, que en esa medición del 3 al 4 de agosto alcanza a tomar solamente una parte de los encuestados, no todos, y en eso le cobraría al presidente algo en la desaprobación, en la aprobación, ¿sí? Sí, entre el 4 y el 7 de agosto, que fue después del escándalo, que fue el 3, marcó 31 en vez de 33. En vez de 33. Eso es
Eso querría decir, pero cuando se hace el ponderado de todas las encuestas que mediría el primer año del presidente regularmente después de cada 2 meses, diría que sí está empatado porque se hace el ponderado total en materia estadística, digámoslo así, ¿sí? Sí, como el objetivo nuestro es medir la historia de Colombia cada 2 meses, sí, construyendo una película, pues no lo diferenciamos, pero ya que usted me lo pregunta, sí marcó 2 puntos menos después del escándalo. Muy sí. bien. Martín, vamos a ver ahora con Silvia, porque está saliendo su encuesta aquí del horno, en Bamer, una de las empresas encuestadoras más importantes de Colombia. Silvia, preocupaciones de los colombianos hoy, para ver si tiene alguna duda con Martín. Frente a la pregunta si las cosas están mejorando o empeorando, el 69% cree que las cosas hoy en el país están empeorando, el 19% cree que las cosas están mejorando. Fíjese, Jorge, que en esta materia, hace 2 meses el 70% de los encuestados o de los colombianos creían que la situación estaba empeorando y el 19% mejorando. Es decir, que baja un punto la cantidad de personas que creen que la situación de Colombia empeora. ¿Cuál es el principal problema del país? Y aquí llama la atención, Martín, y usted me corrige si me equivoco, que se juntan en 26% 3 ítems, que son el del desempleo y la economía, el del orden público y la seguridad, y otro que se llama otros, que contempla temas de salud, narcotráfico, educación, niñez desamparada, servicios públicos, transporte, carreteras, oposición del gobierno, polarización. Y estos 3 se juntan en 26%, es decir, que la gente cree que el principal problema en Colombia es el desempleo y la economía, el orden público y la seguridad y esos otros temas que acabo de mencionar. Así es, mira, te explico bien. Saliendo de los otros es una agrupación de muchos temas que cada uno por sí solo marca muy poquito. Entonces yo me olvidaría un poquito de esa agrupación de otros. Y resaltaría que hoy el principal problema es orden público y seguridad, y empatado también con 26% desempleo y economía. Pero aclarando que desempleo y economía venía siendo de lejos el principal problema y ha venido cayendo en importancia, y ya hoy lo iguala el orden público y la seguridad. Y la lectura, entonces, Martín, no es entonces, si uno ve el color verde, que es el de orden público y seguridad, ese es el que está subiendo. Mientras baja el de desempleo y se empata con el de seguridad, el de orden público y seguridad es el que está subiendo. Es decir, como si hoy los colombianos, más allá del tema del desempleo, su mayor preocupación es la seguridad y es el tema del orden público. Seguridad y según esa tendencia, sí, porque viene muy creciente la tendencia, y pues que eso esté desplazando el bolsillo del hogar, por decirlo de una manera más simple, es muy diciente. De verdad es una preocupación muy grande. Y cuando la corrupción fue en su momento la principal preocupación, hoy el 15% de los colombianos dicen que es la corrupción, que es igual a un 15% que menciona de manera abierta, porque esta es una pregunta abierta sin sugerir los temas, cada quien responde lo que quiere, que el principal problema es la mala función del gobierno. Sí, hablando de corrupción, por ejemplo, la encuesta o la pregunta es, ¿considera usted que la corrupción en Colombia está mejorando o empeorando? Fíjese que la corrupción está 77 empeorando, 14 mejorando. Pero no venía bien antes, ¿no? Ese tema siempre ha sido una preocupación. 74, estoy leyendo mal, 74 empeorando, pero se ha mantenido así desde febrero de 2023, la corrupción empeorando, mientras que se mantiene en 14 en los últimos 4 meses o 2 meses mejor, mejorando el tema de la corrupción. Pero mire lo de la corrupción, Martín y Silvia, que en Santos, que estamos viendo el histórico, llegó hasta el 92, en Iván Duque hasta el 93, y en Petro está en 74, en rojo. Sí, así es. Sí. Esa es una buena manera de leerlo, Jorge, y es bajó el porcentaje de personas que dicen que está empeorando, pero viene aumentando versus el inicio del gobierno Petro, porque al parecer, al inicio solo el 60% decía que la corrupción estaba empeorando, había una expectativa de que eso iba a mejorar, y ese porcentaje de personas que dicen que está empeorando viene creciendo con respecto a ese primer momento del gobierno. El nivel más bajo en corrupción lo tiene Álvaro Uribe Vélez, con 36% por allá en el primer gobierno.
pero los otros tienen unos altos muy impresionantes. Fíjese además que pasa algo similar con la inseguridad, Martín. Al comienzo del gobierno del presidente Gustavo Petro, es decir, hace un año, estaba en 75 la inseguridad. Caía 88. porque el gobierno del expresidente Iván Duque había alcanzado un máximo de 96, pero ha empezado a subir también el tema de la inseguridad que los colombianos consideran está empeorando y ya están 88. Hace 2 meses, en junio, estaban 84 y la gente que cree que está mejorando es solamente el 5%. Hablemos de 2 temas que son importantes. Sí. Silvia, qué pena, a mirar la tendencia, yo creo que ese va a ser el problema en discusión en los próximos meses, el tema de inseguridad. Y en este estudio preguntamos por cuáles son los problemas en Colombia, pero en otros estudios que nosotros realizamos en ciudades capitales, cuando preguntamos, por ejemplo, cuál es el principal problema en Bogotá o en Medellín o en Cali, ¿inseguridad? Más del 70% dice inseguridad. Claro. Sí, claro. Más que costo de vida, como decía Silvia. Que costo de vida. La delincuencia común y los hurtos en las ciudades sí que se eleva mucho más ese porcentaje. Pues fíjese, ahí está, Martín, nos ayuda. Jorge, ya para cerrar, hablando de temas de seguridad, pero ahora sobre todo centrados en el tema de orden público, la situación con la guerrilla está empeorando, mejorando. 67% cree que está empeorando, el 14% cree que está mejorando. Y hay una pregunta que resulta bastante interesante, Martín, y es la del proyecto de paz total. ¿Va por buen camino o por mal camino? El 28% cree que va por buen camino, el 64% por mal camino y el 9% no sabe o no responde. Ahí están los datos. Así es. Sí, señor. Y complementándole eso, qué pena, Jorge, me le alargo un minutico. Tranquilo. Hay un tema y es, la gente dice que deberían continuar las negociaciones con el ELN, un mayor porcentaje de personas, aunque viene disminuyendo. Pero hay una pregunta muy interesante que es si la gente está de acuerdo o en desacuerdo con que se debe sacrificar justicia para negociar la paz. Y en esa respuesta la mayoría de las personas están en desacuerdo. Entonces yo he querido aclarar eso porque las personas efectivamente son pro diálogo, pero no a cualquier precio, desde el punto de vista de la justicia. Martín, gracias por las... La vicepresidenta. La vicepresidenta, ¿cómo le va a la vicepresidenta? No podemos no hablar de la vicepresidenta Francia. ¿Cómo le va? Márquez tiene 48 de desaprobación y 30 de aprobación. Le subió un poco la aprobación a la vicepresidenta, que hace 2 meses estaba en 26 y le bajó la desaprobación, pasó de 52 a 48. Vicepresidenta. No, muchas gracias, subiendo como mi helicóptero. Como su helicóptero. Ahí está el doctor pues no Martín, sé si tan alto como el helicóptero, pero va ahí. Saludamos al doctor Martín, empobrecido. No, pobrecito. Un blanquito rico también, que se la pase con números. No, preciso. Espero que en las próximas encuestas me lleve bien y se me suba la desfavorabilidad. No, es la favorabilidad. ¿Lo que dije? De favorabilidad. ¿Y cómo es? Es favorabilidad. Bueno, ya le entonces explico. Martín, abrazo, muchas gracias. Muchas gracias, feliz tarde. Un abrazo, Martín y Orozco es el gerente de IMAMER. Don Álvaro, gracias. Ahí está. Gracias a vos por el... Gracias, Martín, de Voz Populi. Usted tiene estadísticas, ¿no, Martín? Claro, las estadísticas que hicimos entre el 3 de agosto y el 6 de agosto representan un 57.15% menos que entre el 2 y el 17 de septiembre. Ahora, si nos vamos a 1998, comparado con el 17.8%, representa más o menos un 13.56%. Martincito aquí, señor. Don Álvaro, ahí está. Se mantiene igual el presidente Petro, aunque nos hacía la aclaración Martín, que sí le alcanza a cobrar un poco lo del escándalo del hijo. Lo interesante de la encuesta es eso. Título de la obra no cambió mucho, no cambió nada la situación. Yo dije que no iba a cambiar demasiado y aquí me cayeron todos. Porque es que el escándalo de Nicolás Petro está descontado, eso viene desde hace rato. Entonces, pues el impacto no iba a ser tan mayor. Si usted mira el empeorando, o sea, el pesimismo sigue igual. El tema de la corrupción, usted lo dijo, esa era la observación más importante que yo iba a hacer. Pasa de 14 a 15. Y en empeorando dice que están 74, pero como usted decía,
Por ejemplo, buena parte del gobierno de Duque estuvo arriba de 90. Estaba disparada la corrupción. Entonces, pues 74, Petro puede decir, pues estoy re bien, al lado de Duque. Pues comparativamente sí. Sí, claro, comparativamente bien, sí. Es que las encuestas son para eso, claro, para comparar y para mirar qué tanto impacto hace. Petro está igual. Lo que dice Martín de 2 puntos, pues eso no es nada. Ante semejante escándalo, desmejorar 2 puntos en el ojo del huracán, en los días del escándalo, pues es poco. Llama la atención lo de Francia Márquez, que mejora, no solamente baja la desfavorabilidad, sino que sube la favorabilidad 4 puntos. El gran secreto de la encuesta, que está escondido ahí, es que la economía sube 5 puntos. Eso es muy importante, la gente está siendo mucho más optimista en materia económica. Y si ustedes se ponen a mirar, deberían subir los antipetros. Y no, bajaron. Sí, ¿no? La senadora Cabal baja, Álvaro Uribe baja, Germán Vargas se mantiene igual, debería haber avanzado como se creía, Alejandro Gaviria baja, entonces, ¿sabe qué? Los únicos que suben un poco, la Fiscalía, como que no, pues imagínese. Semejantes shows, y los medios, porque la verdad es que la política no está mal. ¿Cómo así que hay semejantes shows? ¿La denuncia del hijo del presidente Petro recibiendo plata? No, lo que sí depende de la Fiscalía, que es que ha hecho unas capturas muy mediáticas y luego ha sacado conclusiones. Por ejemplo, sacó un organigrama dando a entender que hay una red de 27 criminales que eso está empresarios. La Fiscalía actúa con mucho ánimo mediático. Y ahí pero le va bien a la Fiscalía. Ahí está le va bien a la Fiscalía. Pero sabe que llama la atención. Los medios, ya acabo. Y los medios que obviamente son el epicentro de la vida política, porque la oposición quedó sentada, el Congreso no importa, porque cuando la política se vuelve escándalos, pues se traslada a los medios y a las redes sociales. Entonces nos va bien a los medios. Subieron un poco. ¿No nos regaña usted hoy? Pues es que está bien, hay unos sectores de la opinión que no están de acuerdo con el manejo de los medios, pero en general la aprobación sube como 3 puntos. Listo. Silvia. No, le iba a decir, Jorge, que fíjese que en el gobierno de Iván Duque, el expresidente Álvaro Uribe, que era el padrino de Iván Duque, o que fue quien puso a Iván Duque en la presidencia, llegó la desaprobación hasta 73%. Desde que arrancó el gobierno de Gustavo Petro, cuando empezamos hace un año, ni siquiera, mire, en abril de 2023... estaba en 58, bajó a 53 y ahora en agosto de 2023 subió un poco a 54. Pero comparado con el gobierno de Iván Duque, la favorabilidad del expresidente Álvaro Uribe es un poco más alta que cuando pero Iván Duque estaba en la presidencia. Frente a la encuesta anterior, baja. Va bajando. Estaba subiendo. Sí, estaba subiendo y baja. Exacto. No subió, sino que bajó. Pasa de 37 a 34 y sube de 53 a 54. ¿Y sabe a quién le va más o menos parecido? A Germán Vargas Lleras. Ay, ahora van a agarrar señor, a Vargas Lleras. ¿Qué le pasa? No, pues sí. Esa comparación tan chimba. No, se mantiene, mire que tantos rumores que la alcaldía, que el Guerrero. Suéltenme. Pero tengo se ya en la mantiene línea 20% de favorabilidad. Germán Vargas Lleras no sube, no ha podido subir. A la vicepresidenta de Voz Populi, hoy con ella porque le fue muy bien, pero antes, rápidamente, Pedro Viveros, ¿cómo ve la encuesta? Acabadita salir del horno. Pues Jorge, yo veo al presidente igual y también acojo la opinión de Martín cuando nos entrega de manera extrapolada las cifras de la encuesta. Y creo que el presidente Petro no va a bajar nunca de 30, Jorge Alfredo, porque él tiene un voto muy duro en el petrismo que no va a cambiar nunca de opinión. Entonces, históricamente él siempre ha tenido en todas las mediciones entre 30, 35% de personas que lo siguen. Luego no creo que vaya a bajar mucho nunca el presidente Petro de ese 30 porque es el voto duro y es el petrista que lo defiende y que él ha convencido durante más de 30 años y eso también cuenta. Sí. Mire usted que presidentes que han hecho política y que han tenido trayectoria política nunca bajaron en las encuestas índices importantes porque siempre los que lo sostienen lo van a defender. Los que bajaron fueron presidentes que no tenían mucha base política como Juan Manuel Santos, por ejemplo, o Iván Duque. En cambio, estos presidentes que han hecho política fuerte, pues hay mucha gente que los respalda. Me llama la atención, Jorge Alfredo, también, todos los temas de la agenda del gobierno no salen bien librados. No salen bien librados. También se repite algo que ocurrió hace 2 meses. Los que apoyaron la candidatura de Gustavo Petro en alcaldías salen muy mal librados. El campeón de todos, por supuesto, es el alcalde de Cali, y en materia de gobernaciones,
es el gobernador de Santander, a quien le va muy mal, llega casi al 75-77% de desaprobación. Y al final, Jorge Alfredo, me llamó la atención que subió la fiscalía, sigue manteniéndose en negativo, pero la tendencia indica que todo esto que ocurrió pues a la imagen de la fiscalía le favoreció. Y por otro lado, todo lo que tiene que ver con inversión extranjera tiene una elevadísima aprobación de los colombianos. Las empresas multinacionales y la inversión extranjera tiene un muy buen recibo ante la opinión pública. Ese sería como mi análisis, Jorge Alfredo. Ahí está, señores, la encuesta recién salida. Una ampliación en nuestra página de blurradio.com, 5 de la tarde, 16 minutos, la que está de fiesta, porque contaba Silvia y contaba Martín Orozco y don Álvaro Forero, la vicepresidenta. ¿Está feliz, vicepresidenta, con este resultado de la encuesta IMAMER, no?